Muy bien, estimados amigos, pues me da mucho gusto estar conectado y estar aquí presente el día de hoy con ustedes. Estamos desde la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, llevando a cabo este estudio metafísico para poder transmitirles una información que tiene que ver con enseñanzas metafísicas, todo lo que ocurre más allá de lo físico. Es muy importante para eso podernos concentrar esta próxima hora de estudio y estar lo más atento posible para recibir lo más que se pueda esta radiación, en este caso de las enseñanzas metafísicas que se llevan a cabo, bueno, en este caso a través de las redes, pero que también pues tenemos a través de diversos canales, dispositivos y demás, y que ustedes pueden estar siguiendo y tenerlas grabadas para todo este propósito. Por supuesto, todo esto queda grabado y lo pueden encontrar a través de los canales del Centro Metafísico y allí pueden ir llevando a cabo estos estudios. El día de hoy vamos a seguir con el estudio del Libro de la Vida y vamos a entender un poco más acerca de las ciudades etéricas de Arizona. No es solamente un retiro etérico, sino son varios retiros que están conjuntados en el estado de Arizona, en Estados Unidos, muy cerca de aquí. Justamente, bueno, debemos de saber que las enseñanzas de Shambhala, de los maestros, se nos dan para que nosotros vayamos construyendo ese propósito interior. Es necesario conocer para que nosotros podamos llegar a un saber y a un ser. Es el proceso gradual. Primero, conocer, luego saber y luego ser, ¿verdad? Hacer y ser. Es necesario ese proceso, digámoslo así. También es necesario ese proceso de la llama triple dentro de nosotros. Lo primero que se despierta en un ser humano que busque estos estudios es el amor. Es muy importante en este estricto sentido el amor, porque el amor es lo primero que te llena, en este caso, tu corazoncito, vas buscando, vas uniéndote en este caso, y después de eso llega la sabiduría o el entendimiento, las enseñanzas. O sea, la mayoría de las personas cuando llegan a estos estudios tienen amor, aunque sea tantito, pero tienen amor. Si esas personas continúan con ese requisito, que es un requisito para la primera iniciación todavía, es que les viene la enseñanza y a través de la enseñanza se busca el discernimiento, el que puedan elegir entre lo real y lo irreal, que también es parte de la primera iniciación. Y luego conociendo las leyes, los principios, los rayos y todos estos aspectos, es que se llega a un saber que puede volverse ahora sí buena voluntad, el rayo azul, para vivir con esa fuerza, con esa enseñanza, y por supuesto no se pierde de vista el amor, no se pierde de vista el saber, sino que ahora ya se vive con esa llama triple y eso se va construyendo en nuestro interior con cada estudio que llevamos a cabo en metafísica. Es muy importante, sobre todo pues cuando podamos hacerlo presencial, pues es ideal porque se transmite una radiación. Y cuando es a distancia, por supuesto, estas radiaciones también se multiplican y llegan a todo sitio y así, digámoslo, en este tejido que se va haciendo tanto físico como metafísico, es que nos la vamos llevando muy bien y vamos avanzando con todos estos estudios. Entonces, el propósito es lograr la conexión con nuestra presencia yo soy, que es lo más grande de nuestra vida. Vamos a profundizar siempre en la presencia yo soy, pero lo más importante que debemos de saber es que la presencia yo soy somos nosotros. La presencia yo soy somos nosotros en un estado superiorísimo, superiorísimo, pero no dejamos de ser nosotros. Es la gran confusión que puede tener, en este caso, la separación o la separatividad que se tiene con esa idea de que Dios es aparte y uno está acá, lo que se tiene que ir cada vez reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y por eso ustedes ven que la presencia divina, el gran yo soy, está muy pegadito, está prácticamente aquí arriba de nosotros. Dice el maestro Saint Germain que puede encontrarse entre 30 y 3 metros de altura, dependiendo de la conexión que tengamos con esa presencia yo soy. Y esa presencia yo soy vive y respira y aquí está con nosotros presente mientras estamos aquí llevando a cabo todo esto. Nunca mirarla aparte. Somos nosotros mismos esa cuestión. Entonces, justo esto se lleva a cabo por medio del estudio, la meditación, los decretos, toda la propuesta metafísica tiene que ver
con esto que es justamente pues de lo más bello que uno puede hacer. Y la máxima metafísica nos dice, número 1, no le creas a nadie. Mándalo a verificar, ¿verdad? Todo lo que te diga alguien, mándalo. Y bueno, no, depende, ¿verdad? Tú, Minerva, porque eres muy agresiva, pero en realidad lo que tenemos que hacer primero es no creerle nada a nadie. ¿Te dicen algo? No lo creas. No lo aceptes por sí solo. Ve, mira, estás estudios, tú vienes, aprendes. Si algo después de estas actividades te sirve, tu vida cambia, se modifican asuntos, se transforman cosas, entonces, bueno, tú ya tuviste tu comprobación interior y eso es lo que se llama la fe iluminada. Pero fe como un dogma, nada más por tener fe, eso en metafísica no está. Sin embargo, hay que escuchar. Y que lo que no entendamos en una primera instancia, bueno, seguramente reescuchando, viendo otra vez estas enseñanzas, leyendo nuevamente, vamos a ir profundizando cada vez más en estos ámbitos y nos va a ir muy bien. Entonces, bueno, la pregunta obligada, porque esta pregunta es necesaria que yo se las haga para ver si todos están aquí por su propia voluntad, que no haya, en este caso, alguien que esté a la fuerza, ¿verdad? Y con alguna promesa de que le van a comprar algo al final de la charla, tiene que ser voluntario, libre, espontáneo de cada persona, y bueno, y este es el símbolo, ¿verdad? Ya se volvió el símbolo en medio de una pandemia, todos acá en las reuniones presenciales pues usan cubrebocas, menos su servidor, para poderme expresar correctamente, ¿verdad? Pero bueno, estamos acá y se trata de eso, que vayamos acercándonos a todo este propósito. Y yo no sé ustedes, pero a través de todo este curso del libro de la vida, el contacto con los retiros y demás, como uno que empieza a hacerse más liviano, empiezas a hacer así como una mariposa, en el buen sentido, ¿verdad, Raúl? No te vayas a emocionar mucho. Una mariposa que va a ir retosando, feliz por la vida, que está muy contento, que está feliz, tranquilito, disfrutando ahora sí que de las flores, del aire, de los elementos, de la vida, y tu vida, digamos, va así a pesar de que estén pasando de todo, porque pasa siempre de todo en el mundo, y cada vez, se los digo, van a pasar más cosas. Pero uno, si tiene este florecer interior, este desarrollo interior, pues va a estar más liviano cada vez, y de eso se trata. Estamos acá ya para acceder a algo superior en el mundo. Y al mismo tiempo, todo lo que hace un grupo de metafísica en una comunidad y en todos los sitios donde están regados los metafísicos, porque los hay en todos lados, se los tengo que advertir, ¿verdad? En realidad, eso empieza a crear canales metafísicos que transforman las cosas. Es muy importante que si hay alguna duda, bueno, aquí levantan la mano, o tenemos también las cajas de comentarios, chats y demás para todo este propósito. Y es muy importante saber que los retiros etéricos son contrapartes físicas o existen de la mano con el plano físico para que el ser humano pueda conectarse y pueda conectarse con estas energías que han dejado seres que han estado allí trabajando, viviendo y haciendo cosas. Muy interesante, se crean campos de fuerza donde han habido estudiantes y grupos que han florecido, que han hecho todo esto, y bueno, es allí donde quedan siempre retiros etéricos. Entonces, se trata de que el ser humano vaya conectándose con este plano divino, que sería la llamada cuarta dimensión. Nosotros vivimos en la tercera dimensión, pero hay una llamada cuarta dimensión que trasciende el espacio y el tiempo. Nosotros aquí tenemos todavía un factor de medición de tiempo y espacio. Entonces, para poder hacer esta charla, hubo un traslado en el espacio y en el tiempo, en una hora determinada, y para hacer todo esto. Pero a medida que todo esto va evolucionando, pues ya hay forma de, pues, no evadir el espacio y el tiempo, sino que podemos estar fuera de ese esquema. Una cosa que ya se va acercando, por ejemplo, es que cuando terminan estas reuniones quedan ahí grabadas, y cuando tú las escuchas es como si fuera en el presente que las estás tomando. Entonces es interesante que ya el ser humano va conectándose un poquito, ¿verdad? Teniendo idea de todos estos aspectos. Sin embargo, es un trabajito para irnos, en este caso, alivianando y pedir ir a los retiros en la noche,
es ideal porque es allí cuando estamos en nuestro cuerpo liviano y como pierde actividad física nuestro cuerpo, entra la actividad metafísica y te vas a estudiar, te vas a hacer servicio, te vas a aprender cosas, te vas a lograr desarrollos que tú necesitas para ese propósito que vas llevando y labrando. Entonces, dice acá, el ser humano todavía no ha aprendido que no hay tiempo ni espacio en el universo. Cuando la conciencia cósmica entra y se vuelve parte de su propio ser, poner atención en el retiro energiza la virtud o cualidad donde los chelas dedicados pueden acelerar el progreso del planeta entero por medio de los momentum o cualidades divinas que hayan construido. Entonces, poner la atención en estos retiros atrae a nuestra vida las cualidades de ese retiro. Por eso es que hemos estado estudiando todo esto. Muy bien. Las ciudades etéricas de Juan el Amado, tremendo. Por supuesto, Juan el Amado, ahí como lo ven, tan humilde, ¿verdad? Tiene ciudades, no solamente tiene un retiro, sino tiene ciudades enteras de todos los rayos para aventar. Entonces, justamente se encuentra todo sobre Arizona. Su color de la llama es rosa con radiación dorada. Ahí hay una corrección, ¿verdad? Recuerden que el rayo oro rubí, que es más o menos el color de la presentación, más o menos el color del saco que estoy ocupando, es justamente rosa encendido con rojo, con dorado. Entonces se vuelve un color naranjita, ¿verdad? Y su llave tonal se encuentra en la Ciudad Santa. Muy bien, nuevamente el mapa del mundo, ubiquemos que nosotros pues estamos en distintos sitios, vamos a ir a Norteamérica y en este caso Estados Unidos se encuentra dividido y aquí ustedes van a encontrar el estado en oro rubí, es justamente Arizona. Estas ciudades abarcan completamente el estado de Arizona y tienen gran influencia sobre el estado de California, dado que a través de ese espacio, digámoslo así, se hace una música de las esferas. Arizona, para quienes más o menos han ido por allá, etcétera, es desértico. De hecho, aquí está el mapita más o menos para checar toda esta zona, que se ve como naranjita. Obviamente es Arizona, pero toda esta parte es gran parte desierto, nada más las ciudades pues están allí, pero es desértico, desértico, desértico. Y eso, como ustedes saben, es bueno para que florezca, en este caso, la pureza. Cuando el ser humano no puede vivir en un lugar, en este caso, ese lugar se mantiene en pureza. Es por eso, por ejemplo, la jungla del Amazonas tiene una gran pureza porque no es inhabitable para el ser humano y eso mantiene esa pureza. Los desiertos igual tienen ese gran propósito y aquí ocurre algo súper interesante. Todo esto, por supuesto, es la zona de Arizona, ¿verdad? Arizona de árido, zona árida, ¿verdad? California, donde Cali, pues de caliente, ¿verdad? Y forno, horno. El horno caliente, ¿verdad? Quiere decir eso. California, y luego está el cambio, ¿verdad? Mexicali y Caléxico, ¿verdad? Que luego hacen ahí un switch medio curioso, que bueno, ¿verdad? Todos cruzados por ahí. Pero bueno, en todos lados hay grupos de metafísica de todas maneras en este espacio. Y aquí es justamente donde están las ciudades etéricas de Arizona, y hasta la parte de arriba es donde está el Gran Cañón. Como pueden ver, río cruza completamente de lado a lado desde Utah, viene y acaba prácticamente en Nevada, pero pasa todo por Arizona, y esa es una parte muy importante donde también hay asentamientos muy grandes de Juan el Amado. Toda esta zona vale rescatar que fue la zona poblada por tribus, pues indias, en este caso, pero de conocimientos ancestrales. Ellos siguieron con ciertas tradiciones ancestrales y todos ellos pues tienen una gran sabiduría, en este caso, en sus linajes y continúan en toda esta zona, ¿verdad? Entonces, aquí está un mapita como más específico de toda la zona desértica, que ustedes pueden ver que prácticamente se extiende entre México y Estados Unidos, y obviamente todo eso es donde florecen estas ciudades, dado que el ser humano no puede contaminarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se mantienen libres de todo esto. Y hay una promesa, digámoslo así, para poder ir allí y empezar a coexistir o cohabitar con todos los seres que se encuentran allí. Hay una promesa de Arizona que ha redactado el profesor Rubén Cedeño y que ha puesto a disposición de los estudiantes que quieran realizarlo. No sé si ustedes quieran. Sí.
Muy bien, pues aquí está, ¿verdad? En pantalla para poderla declarar si quieren hacerlo. Podemos decir, yo como ser humano consciente de mis actos, me comprometo a vivir una vida de paz y hacer que los demás también la vivan. Y jamás atacar ni ir en contra de nadie. Ser una persona tranquila, que transmita tranquilidad a mi alrededor. Vivir rebosante de opulencia y tener siempre para dar. Ser un foco de la gracia divina e irradiarla a todo el que me contacte, sea de día o de noche. Como Dios es amor, yo soy yo mismo. El amor de Dios para cada quien que vea y contacte. Llevar una vida místicamente consagrada al servicio de los demás. Muy bien, gracias, Padre. Entonces, todo esto es la promesa que hay que hacer. O sea, los broncudos no pueden entrar a las ciudades etéricas de Arizona. Si tú tienes problemas con todo el mundo, bájale primero a tu tren, bájale primero a tu bronca y luego ya, ¿verdad? Te alivianas y entonces es que puedes entrar a todo este retiro etérico y es necesario hacer esa promesa antes de entrar a los retiros. Como les he dicho, si se hacen visitas físicas a los retiros, uno no puede ir con actitudes negativas, no puede ir con ropa oscura, no puede ir falto de este caso, paz, amor, armonía, buena voluntad. Y la promesa, de hecho, hay que hacerla en todo sitio de enviar amor, paz y bien a todos los sitios, y en este caso cuando entras, porque si entras con negatividades te va a salir todo chueco. Y no por la energía del lugar, al contrario, la energía se blinda, se te va a devolver todo lo chueco que tú andas, todo lo negativo. Y por eso es mucho cuidado y es mejor que una persona así no vaya, porque le sale el tiro por la culata. ¿Claro? Entonces, bueno, el pensamiento forma de este retiro es una visión cristalina de las ciudades etéricas, o sea que nosotros nos las imaginemos estas ciudades que son ciudades de los 7 rayos, con rayos de luz multicolores traspasando el reino humano. Justamente entre más claridad podamos ver de esas ciudades, obviamente nos van a traer mayor paz y bien y demás, ¿verdad? Tiene que ser nuestra visión nítida y junto con esta visión de los 7 rayos, muy claritos en cada una de esas ciudades. En específico, pues son más de 7 ciudades, son 7 rayos y las ciudades están divididas por rayos, pero pues echan rayos por todos lados esas ciudades para que nosotros nos las podamos ir imaginando y visualizando. Esto va a ser importante de todo esto. ¿Cuál es la función del retiro de Arizona? No todo el mundo, como ya estamos viendo, tiene la posibilidad de entrar al reino metafísico. El retiro de Arizona lo que hace es que en estos retiros que tiene son retiros light, por así decirlo. Ustedes saben que hay retiros de los 7 rayos en todo el mundo. Bueno, el retiro de Arizona toma ciertas cualidades de cada uno de los retiros de todo el mundo y las hace más sencillas, con menor radiación, así más asequibles para todo el mundo, para que todo el mundo pueda entrar por primera vez allí y pueda, en este caso, empezar a conectarse con estos temas metafísicos y ya después de eso quizá ya puedan entrar a los otros retiros. Es por tanto que este retiro todo el tiempo se encuentra abierto para recibir a todo el mundo, conozcan o no conozcan de todo esto. Entonces dice acá, es el puente que une al reino de la tercera dimensión de la humanidad con la conciencia de la cuarta dimensión de los seres libres en Dios, o sea, de los maestros ascendidos. Toda la humanidad tiene hospedaje en las ciudades etéricas, o sea, tú ya desde ya tienes tu habitación. Si tú quieres ir a las ciudades etéricas, ya tienes allí un lugar para llegar siempre. No hay que hacer reservaciones, no hay que hacer muchos planes, solamente decides ir allí a las ciudades etéricas y siempre te vas a encontrar con un canal de servicio y de acuerdo a tus necesidades, ¿verdad? Y el propósito es descubrir los rayos de su propia conciencia divina. Y es donde te empiezas a familiarizar con los rayos de dentro de ti. Es el primer acercamiento que vamos teniendo con esos retiros etéricos. Y muy interesante, ¿verdad? Juan, el amado es Juan, el discípulo amado de Jesús. Y lo más interesante de este discípulo amado es justamente que su nombre de Juan el Amado es porque grandes seres superiores lo han amado.
hay características. Por ejemplo, cuando dices el bien amado tal, José, quiere decir que él ama y es amado también. O sea que vienen dos vías. Entonces, Juan el amado tiene esta prerrogativa, si lo queremos ver así, que es el Juan, el amado por los seres superiores. Hay que ver, por supuesto, que él fue el discípulo más joven de Jesús, fue el que quizá más absorbió todas las enseñanzas de Jesús, el que tenía enseñanzas místicas superiores, y con el paso del tiempo y de los años, el que más pudo ver. Dicen que los que saben que el Evangelio de Juan es el evangelio más preciso de todos. Es tan preciso que las cosas que los otros apóstoles no veían, no entendían, no escribieron, a Juan, cuando empieza a hacerse todos estos textos del Nuevo Testamento y demás, las enseñanzas de Juan las quitan, porque trae tantas cosas que los otros no vieron que dijo Jesús, que bueno, parte de ellos se volvieron los llamados evangelios apócrifos, ¿verdad? Los evangelios del Mar Muerto, y que se recuperaron prácticamente pues el siglo pasado, y que con base en eso pues nuevamente se escucha o se puede leer a un Jesús que habla metafísica pura, habla de los principios universales, habla todo así como lo hacemos en metafísica, sin rodeos, ¿verdad? Sin parábolas ni nada. Entonces es bien interesante esta cuestión de Juan. Bueno, Juan ahorita está de moda, ¿verdad? Muchos metafísicos, ¿verdad? Comenzando por el profesor Rubén Cedeño, pues están dando todos los textos de Juan, específicamente el Apocalipsis. Y es muy interesante porque eso es una enseñanza mística y metafísica profunda, ¿verdad? Y en este caso, por medio de pues, estos grandes maestros de metafísica de los tiempos, como Emmett Fox, se puede tener más o menos idea de qué representa cada cosa que estamos hablando en ese respecto. Entonces, es sumamente interesante y curiosamente, este retiro es también muy místico por ese sentido, no por un sentido, digámoslo así, religioso, devocional, sino porque a través de este retiro se accede a mucha mística. Entonces, es parte de que todo esto está muy activo, está sumamente activo para estos tiempos en los cuales nos encontramos. Entonces, son ciudades de perfección, ¿verdad? Es lo que nosotros debemos de pensar completamente. Toda ciudad debe de volverse una ciudad de perfección y no hay nada, ningún pero que se le puedan poner a ninguna ciudad etérica que se encuentre en Arizona, y manifestadas allí son ciudades de luces radiantes, son ciudades donde son de luces brillantísimas, cegadoras, que uno pues empieza, por supuesto, a comprender. Y justamente tienen esta conexión de juntar el reino etérico con el reino humano. Se trata, este retiro es un retiro, como decirlo así, de acercamiento con todo esto, dado que el plano etérico, dicen los maestros, que allí se encuentra más potente que en todo sitio. Y eso se extiende por toda la cordillera, o por todo, pues sí, la parte oceánica de California, donde se hace pues la ruta dorada, que es toda la subida, ¿verdad?, de la autopista número 5, que recorre todo California de sur a norte, pero desde las cordilleras, y es una ruta eterealizada, donde los éteres o el plano etérico está más cerca del plano físico. Entonces, eso es lo que ocurre en todo eso. Y curiosamente, bueno, en toda la zona de Arizona y el desierto de Arizona, la tierra es oro rubí. El Gran Cañón, oro rubí. Es tan fuerte la radiación, por supuesto, de estos retiros, que se impregna en los elementales del sitio. Otro lugar que tiene esa característica, por ejemplo, es Epidauro, donde está el templo de Asclepio y Higía de la salud y la curación. Las piedras y la tierra se volvió verde, 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 brillante. Entonces, por supuesto, va de la mano con todo eso. Y nuevamente los desiertos, ¿verdad? Los desiertos, nos dice Juan el Amado mismo,
es la forma en que Dios le da paz a la tierra. O sea, todos los desiertos es donde previamente hubo una civilización, hubo un despliegue, en este caso, de seres humanos, y para poder pacificar todo eso, se vuelve todo eso desértico para que se pueda tener armonía nuevamente, regresar a todos estos aspectos, ¿verdad? Dice aquí, regresar al descanso y al profundo silencio. Es muy importante la función de los desiertos. Dice aquí, permite que la vibración etérica llegue muy cerca del plano físico porque no hay vibraciones de karma humano. Recuerden eso, ¿verdad? Todo es karma. O sea, nosotros como grupo aquí sumamos un karma. Como comunidad, una ciudad tiene su propio karma. En un país tiene su propio karma, que es el conjunto de todos los karmas humanos. Una familia tiene también su propio karma. Entonces es necesario, por supuesto, el proceso de transmutación. Y todo lo que vemos en las ciudades, todas las cuestiones que resolver, tienen que ver con el karma y el mentalismo humano que está allí, pues justamente sucediendo, ¿verdad? Dice acá, el desierto es un lugar sagrado y santo, un templo físico del gran silencio, y a lo largo de la historia ha sido utilizado para purificar el alma y alinearla con la voluntad de Dios. Es necesario, en este caso, los desiertos en el mundo, y todas las veces que podamos ir a los desiertos, pues aprovechemos. Pero específicamente, pues estos desiertos de Arizona tienen esas grandes cualidades y esas características tan potentes para ir a absorber y a conectarse con ese reino divino. En el desierto, bueno, solamente puedes comer lo que traigas, lo que lleves. Es usual, ¿verdad?, que en los desiertos quienes viven allí comen dátiles, que son alimentos que se dan también por esa zona y traen todos los nutrientes. No se puede comer mucho. Obviamente se tiene que tomar mucha agua para mantenerse hidratado, pero es parte de ese proceso, digámoslo así, que es una correspondencia con un momento que le va a llegar a todo ser humano que se llama el momento de la aridez del alma. Es cuando nada te sabe en el mundo, cuando las cosas del exterior ya como que te dan flojerita, como que no te llaman tanto la atención, cuando prefieres en este caso estar tú contigo, practicando, estando con tu trabajo, con tus cosas, moviéndote y demás, y en este caso sería una cuestión que incluso ustedes pueden hacer en casa, que se llama en algunas creencias contención, en otras se llama humildad, en otras podríamos verlo con satisfacción, o al revés, decir, mi mundo lo contiene todo y tú quedarte tranquilo. Sería también en parte prosperidad todo eso. Qué interesante, ¿verdad? Y ese es el gran poder de la paz. Piensen ustedes, gracias a Dios vivimos en civilizaciones donde tú puedes salir y puedes comprar todo lo que quieras y que tu cartera aguante, ¿verdad? Y entonces, pero hay un gran poder en tener y usar y salir y no necesitar nada de lo que está afuera. Es interesante. Y entonces, no lo hagan por marros, o como digamos, por codos en México, ¿verdad? Por ahorrarse dinero. No, que sea una cuestión donde tú puedas naturalmente decir, bueno, creo que no necesito nada más, estoy bien, ¿verdad? Mi mundo lo contiene todo y cuento con todo lo que necesito. Entonces, es muy interesante también ese formato, o el tratar de por lo menos nosotros tener esa contención en nosotros, en nuestra vida. Yo se los he platicado en algunas charlas con este momento, por ejemplo, que ustedes pueden hacer de un día al mes, quizás a la semana y demás, despertarse o hacer una planeación para solamente estar con ustedes mismos. Bañarse, vestirse bien, perfumarse, ponerse sus mejores ropas y quedarse quizás en su cuarto, en su habitación, con su libro de estudio que estén llevando a cabo, con sus cosas, en tranquilidad y en este caso y en observación de todo ese proceso interior. Sería algo donde habría muchos descubrimientos si nos aplicáramos en eso. Y por supuesto habría que ponerle un letrero en la puerta, ¿verdad? De no molestar, ¿verdad? Do not disturb, no perturben.
estoy en mi momento de éxtasis, ¿verdad? Hay que estar, por supuesto, preparados para todo eso y cerrar la comunicación con el exterior, por lo menos, pues ese día que contemplemos así. No es obligado, no vayan a decir ahora Román me mandó a que me encierre, a que haga voto de silencio, no, nada de eso, ¿verdad? Aunque sus familias se los agradecerían, ¿verdad? Y bueno, me lo agradecerían a mí, yo creo que sobre todo. Pero la gran cuestión es cómo nosotros, sin irnos al desierto, podríamos vivir, en este caso, con este tipo de saciedad. Cómo estar, en este caso, saciado, porque eso, se los digo nuevamente, ocurre en un momento donde nada, ni para adelante ni para atrás te llama la atención, donde te da todo así, estás como en una seca, así, donde las cosas de afuera no te llaman, y es necesario allí justamente, ya es el paso para un encuentro interior, un encuentro divino, que nos va a tocar en algún momento a todos. Entonces, si no les ha llegado ya, pues vayan más o menos adaptándose y vayan practicando con todo esto. Estas ciudades, por supuesto, tienen la tarea de la administración y de la paz. Y en este caso es un puente entre el cristianismo y el reino de la libertad de Saint-Germain. O sea, es una cuestión de transición que se lleva aquí. Es un retiro sumamente importante, si se dan cuenta. Prácticamente el cristianismo es la religión con más creyentes en todo el mundo. Y todo desde este retiro a todos esos creyentes se les va adaptando, haciendo el entendimiento para que puedan llevar todo eso a una expresión ya libertaria, en este caso de la era dorada del maestro Saint-Germain. Y eso es un proceso necesario, ¿verdad? Todo eso va parte de todo este show y por eso es tan importante este retiro y al mismo tiempo es necesario, como ya vimos en la promesa de Arizona, trabajar la serenidad. Decimos, ¿verdad? Sereno moreno. Envolviéndoles con la serenidad se logra mucho más. Antes de este retiro, aquí están los ángeles de la serenidad, los ángeles de la paz, que te dan y te llevan de la mano en este proceso, ¿verdad? Tanto de quedarte tranquilo, en paz, y también vamos a ver qué traen la provisión o la manifestación de las cosas. Es muy interesante que con la paz se logra mucho más manifestaciones que estar guerreando o peleando por cosas, pujando allí por lograr algo y demás. Si nosotros aprendiéramos a quietarnos, a quedarnos en tranquilidad, vendrían mucho más manifestaciones en nuestra vida. Es el clásico caso de algo que estás tú buscando empedernidamente, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y un día dices, ya, al planeta violeta, ¿verdad? Todo eso. Y cuando ya lo soltaste, ahí viene, ¿verdad? Y viene la manifestación. Eso le ha pasado a varias estudiantes, ¿verdad? A una estudiante le pasó algo muy tremendo. Ella decretaba, ¿verdad? Nos contó el testimonial aquí. Un amor puro y noble en su vida. Y así mantenía el amor puro y noble, el amor puro y noble. Bueno, ya un día soltó su decreto, se quedó en paz. Y de pronto en su trabajo le tocó cuidar, hace de nani, y le tocó cuidar un bebé. Y el bebé tenía un amor puro y noble por ella y ella también por él. Y se manifestó su amor puro y noble, ¿verdad? Con este caso, un bebé. Entonces, que tenía que cuidar, ¿verdad? Que era de una familia con la cual trabajaba. Entonces, la manifestación siempre se acelera cuando nos quedamos en paz y tranquilos. Eso es sumamente interesante. Entonces, la paz tiene un gran poder. Dice aquí, pero cada día a causa del crecimiento, de la creciente sed de luz interior, somos descubiertos por un mayor número de estas almas dormidas, lo que finalmente da como resultado un mayor número de seres humanos que ingresa al grupo de la enseñanza espiritual. Este retiro es el primer paso a los reinos superiores, o sea, que los seres humanos que se van a dormir, por ejemplo, y de pronto aparecen en estos retiros así como imagínense como Las Vegas, que está justamente ahí al lado, que ven todas esas ciudades radiantes de luces, brillantes, y dicen, ay, yo quiero estar allí. Entran y les empiezan a enseñar los rayos, los retiros, los maestros y todo, y entonces ellos en algún momento entran por esa puerta y entran a la charla de metafísica
ya físicamente. Es de los primeros retiros que hace acercamiento con todo aquel hermano que esté arrancando todo esto, y tiene los templos de los 7 rayos, pero en una versión reducida, ¿verdad? O light, para que puedan agarrarle la onda los que van iniciando en este propósito. Y dice acá, su propósito es alcanzar a cada alma y aclimatarla suavemente a una mayor luz. Allí se las ayuda a dejar ir los conceptos y preocupaciones ortodoxos. O sea, todos los dogmas, todas las ideas, todas las cuestiones que es natural, y todavía se ven en los estudiantes que todavía están casados con dogmas de la era de Piscis, ¿verdad? De cuestiones no solamente de la era de Piscis, sino de la era de Tauro. Tabús, aspectos que tienen allí limitaciones mentales, ¿verdad? Emocionales, físicas, y que en este caso, en este retiro, se les ayuda a que puedan soltar eso y que puedan ya entrar a la nueva era y al nuevo conocimiento que se tiene disponible. Entonces, en nuestras ciudades etéricas han sido establecidos templos de amor, iluminación y sanación, y tienen el objetivo de alcanzar la conciencia de la humanidad. Dice por acá Ale que hoy se trata de llevar las cosas a la acción. Es muy interesante eso. Este retiro a mí me gusta porque no es el rayo oro rubí que nosotros imaginamos de devoción, ¿verdad? Por supuesto hay devoción, pero de estar así todo el día, como un ermitaño, ¿verdad? A ver, Dios. No, es un retiro de manifestaciones. Es un retiro que trae la manifestación, porque el rayo oro rubí es precipitador. ¿De qué? De los 7 rayos. O sea, el rayo oro rubí precipita la salud en tu vida, el dinero, el suministro, por supuesto, la inteligencia, todos tus estudios, todos los materiales que tú vas a necesitar para vivir, todos los besos, cariños, abrazos, seres queridos, socios, viajes, todo está ahí incluido en el rayo oro rubí. Entonces, se trata justamente de poner a la acción. Y justamente la radiación de este retiro es rayo rosa con radiación rosada, y es el Espíritu Santo manifestado, ¿verdad? Dice acá, es la puerta de entrada de los rayos a la conciencia de la humanidad, ya que cada maestro ascendido con quienes ustedes han trabajado tiene una actividad aquí, con la cual está completamente comprometido o al menos alineado en servicio. O sea, aquí puedes encontrar para qué rayos sirves en la vida. Hay gente que dice, ¿para qué rayos sirvo? ¿Para qué hago aquí, verdad? ¿Ontoy? ¿Quién soy que no me hallo? Bueno, en este rayo, en este retiro, puedes tú empezar a participar de servicios, y a lo que le agarres la onda, a lo que le agarres el rayo, pues eso va a ser tu canal de servicio que está allí, y se abren los caminos para las personas. Eso es muy interesante porque las personas necesitan encontrar su camino interior. No para todos es igual, muy interesante. Ni siquiera todos los que estudian metafísica pertenecen al mismo retiro, al mismo trabajo, al mismo servicio. No hay estándares, no hay estandarización, pero sí hay especialización. Cada uno de nosotros, todo estudiante de metafísica, debe de especializarse en al menos un rayo o alguna actividad específica. Y ese canal de servicio que le guste, ¿verdad? Por voluntad propia, le va a funcionar y lo va a ayudar y le va a llevar adelante en todo ese propósito interior. Y entonces dice acá, son caminos hacia el interior de la conciencia de la humanidad. Realizamos con los pensadores y hacedores avanzados en todas las áreas de la vida, que son músicos, artistas, educadores, científicos, diplomáticos, e incluso aquellos que controlan la atención externa de la humanidad a través de los medios de comunicación. Aquí es donde el mensaje de los maestros se expande. No sé si ustedes han visto pues todas las series que están por allí, los libros, las cosas nuevas que salen, y tú dices, esos que lo hicieron son metafísicos de seguro. De seguro allí hubo mano blanca. De seguro allí hay unos grandes metafísicos. Y la realidad es que a través de este retiro, a todos ellos se les enseña, y ellos pueden, en este caso, se les impulsan sus ideas por medio del rayo oro rubí, y los 7 rayos encuentran ese canal de encuentro y de trabajo. Y eso es lo que es verdaderamente la administración. Cuando dicen el ministerio de Jesús, quiere decir toda la manifestación que hizo Jesús. Ministración no es nada más un servicio espiritual.
o un ministro, cuando es un ministro espiritual, es un ministerio. Quiere decir la manifestación de todo eso de lo cual se está llevando a cabo. Ok. Ahorita entendí lo que dijiste de que el rayo rubí es la precipitación de todos los rayos. Entonces, ¿qué pasa con el rayo blanco, que es el que tiene todos los rayos? ¿O cómo es? No me queda muy claro ahí. Ok, el rayo oro rubí es la manifestación, y en este caso, en este plan en el que estamos, se requiere manifestar todos los rayos. Se requiere manifestar amor, salud, belleza, paz, todo. El rayo blanco lo que hace es que todo lo que ocurre lo lleva al nivel más alto o a su ascensión. Todos los rayos encuentran la ascensión por medio del rayo blanco. Okay. Justamente vamos a ver aquí que este retiro tiene una actividad poderosísima de la cual ustedes van a poder empezar a practicar a partir del día de hoy, que se llama la mano de Dios. La grandiosa mano de Dios, que es una mano que se lleva a cabo, es una práctica que se lleva a cabo en este retiro, y es una mano que va así como una avanzada, solucionando, resolviendo todo y abriendo las mentes y los corazones de las personas a donde quiera que vayamos. Dice acá, conviértanse en miembros externos de nuestra hermandad, comprometiéndose o al menos alineándose con algún aspecto del servicio de alcanzar la conciencia externa de la humanidad. O sea, un compromiso interior para que llevar siempre a más y más y más personas la conciencia o la realidad del ser divino, del yo soy, de los rayos, de las leyes divinas, a cada vez más personas. Como se los he dicho antes, no es necesario que todos, qué sé yo, sean facilitadores de metafísica. Sin embargo, si compartes, si llevas a cabo compartes algún mensaje, algunos decretos, regalas libros, llevas más y más, o cuando ves a algún amiguito que le está pasando mal, le das la enseñanza, o por lo menos le envías ahí un video, un audio de todo lo que le puede servir. Eso es parte de esta administración, y estás trabajando para los seres de las ciudades etéricas de Arizona. Eso es lo que llevan a cabo todos ellos. Recordemos un poquito de Jesús. Jesús estudió en el templo de Luxor, y en el sexto templo es cuando él tuvo que salir a hacer su ministerio. Pasó por todos los 5 templos, se graduó de ellos, pero el sexto templo es hacer el ministerio. Cómo llevar ahora sí con su fuerza, con su energía, con su entendimiento, con su rol, con su logro y todo lo que él podía hacer, lo que los demás seres humanos, llevarles el mensaje y la enseñanza. Bueno, ustedes también tienen ese rol en su modo, en su medio, a su forma, en sus palabras, en su cosa y demás. No importa que tu estudiante sea tu pareja o tu amigo de lonche, ¿verdad? O tu hijo, porque los hijos están bien alertas, ¿eh? Ustedes creen que los tiran de locos, pero nada más están viendo a ver qué decretos hacen, a ver qué libros traen, a ver qué esto, y están nada más ahí de orejas, ¿verdad? De observadores. Y justamente ese es tu ministerio, ese es en este caso, tu iglesia, si quieres verlo cristianamente, o ese es tu centro, tu campo de fuerza metafísico, y así. Entonces es muy tremendo. Sí, ¿verdad? Es muy interesante, pero tú no tienes que decir que eres metafísico, porque número uno, no somos metafísicos. Si acaso algo somos estudiantes de metafísica. Y nuestro asunto es vivir lo más feliz posible en cumplimiento con todo esto, viviendo y demás. Y cuando la gente te ve, dice, ya, pero tú no tienes por qué estar vociferando, ¿verdad? No, la gente te ve cómo vives, qué lees, qué decretas, cómo hablas y demás. Y entonces dice, tú traes algo te pasa a ti. Tú traes una onda así como, dime, ¿qué traes? ¿Verdad? Y hay gente que es así, bueno, te pregunta, ¿verdad? Y en este caso va de la mano y es parte de este ministerio que todos debemos de hacer ministerio en nuestra vida. Dice acá, es la visión cristalina de las ciudades etéricas, es ayudar y lograr un estado superior de unidad con la gran hermandad blanca. Se trata de eso, que cada vez estemos más cercanos con los maestros, y eso va acercando. Estamos en un momento donde se puede sentir cada vez más cerca la presencia de los maestros,
la presencia de estas actividades. Y hay una actividad muy potente que ustedes y todos los estudiantes quizá en distintas partes están viviendo, que es la actividad telepática. La telepatía está cada vez más potente, digámoslo así, o más activa. Y es muy posible que, sobre todo entre estudiantes y a lo mejor el facilitador piensa algo y el estudiante en ese momento también ya tiene el mismo pensamiento, la respuesta o sabe por dónde van las cosas y se conecta. Y así se va haciendo un trabajo, digámoslo así, y una conversación telepática y hay que también aprender a trabajar con ella, ¿verdad? Que es muy interesante ese trabajo, porque nada está oculto. Como les digo, ¿verdad? La telepatía son como las conversaciones de WhatsApp que tienes ahí. Aunque las dejes en visto, ahí está el mensaje, ¿verdad? Y así, todo lo que tú piensas de una persona, esa persona lo siente y lo piensa también. Por lo tanto, obviamente el primer paso es borrar toda conversación negativa, ¿verdad? Pedir perdón, dar el amor y el perdón para bendecirle y prosperarle, liberar a todas esas personas. Pero ya una vez que te liberas de eso, bueno, ahora vienen unas buenas conversaciones, en este caso, que tienen que ver con enseñanzas metafísicas. Por eso ustedes van a escuchar o ver y percibir que varios facilitadores están hablando del mismo tema o entendiendo lo mismo o dando enseñanza parecida, aunque estén hablando de distintos cursos, por así decirlo, porque es esta fuerza que se está viviendo acá. Y eso es lo que pasa cuando tú encuentras tu familia también de servicio. Es como que hay una conversación, en este caso grupal, en los niveles metafísicos, en los niveles mentales, emocionales, etéricos, que se va transfiriendo y se va logrando en este caso así. Todo mundo tiene una familia espiritual. La familia física que ves ahí en tu casa y que ya te tiene contenta, ¿verdad? Y a veces no. Esa es una familia física, muy bonita, por supuesto, pero cada persona tiene una familia también especial o una familia espiritual, ¿verdad? Muy importante para todos ustedes. Y si no han visto la película de Rápido y Furioso, se las recomiendo. Está muy buena, ¿verdad? Comentario aparte. Entonces dice acá, tenemos una familia muy feliz de servidores libres en Dios y ustedes están invitando a descubrir su verdadera familia de servicio mientras todavía están encarnados. Entonces, bueno, su familia no sería rápido y furioso, su familia sería lento y suave y pacíficos, ¿verdad? En lugar de ser la familia de los rápidos y furiosos, sería la familia pacífica y suave. Dice, dirigidos por su Señor, el Cristo, ingresen asiduamente a la ciudad cristalina del amor que se encuentra dentro de la propia llama en ustedes, justamente. Entonces, aquí está. Bueno, la mano de Dios es la actividad que vamos a comenzar a trabajar. Esta mano se encuentra en el retiro de las ciudades etéricas de Arizona y justamente, como ustedes ya estudiamos en el Espíritu Santo, existe en la mano las cualidades de los rayos de secundarios, empezando por el rayo rosa. La mano derecha y la izquierda, el dedo gordo es el rayo rosa, índice blanco, central el rayo verde, el anular, ¿verdad? El oro rubí y el meñique es el rayo violeta. Son los rayos de complemento. Y esa es una actividad del Espíritu Santo. Entonces, esta mano de Dios, en este caso, es un haz de luz donde reina el amor con supremacía. Ustedes la pueden visualizar como en ese retiro, esa mano de Dios está y antes, cuando tú estás en ese retiro, haces la visualización de cómo esa mano de Dios te pasa de arriba hacia abajo. ¿Quieren hacerla? Sí. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos si les parece bien y vamos a visualizarnos con una mano gigantesca, que es la mano de Dios, la mano con los 5 rayos de complemento, que es una actividad del Espíritu Santo. Veamos cómo en el dedo derecho, en el dedo gordito, se encuentra el rayo rosa radiando. Después el rayo blanco. En el dedo central el rayo verde.
después en el anular el oro rubí y en el meñique el rayo violeta. Y ahora visualicemos cómo esa mano de Dios pasa y nos interpenetra todos nuestros átomos, células de nuestra mente y cuerpo en todos los niveles, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, liberándonos y trayéndonos toda la perfección de todos los rayos en nuestra vida. A través de esa mano viene una gran corriente de armonía, todos los regalos de amor que se nos quieren dar, se dejan allí en nuestra existencia, en nuestra vida, vienen a nosotros y se nos instruye en un canal de servicio específico para traer esfuerzo constructivo a nuestra vida. Veamos cómo esa llama y esa mano de Dios ahora va por delante de nosotros. Mírala gigantesca, abriendo todo tu camino a todo sitio, a tu trabajo, a tu hogar, a tu lugar de estudios, en toda tu ciudad. ¿Cómo va? Y abre las mentes y los corazones para recibir las enseñanzas del yo soy y de los 7 rayos en todo sitio. Mírala en tu trabajo, mírala con todos tus seres queridos en tu hogar, activa, en toda tu ciudad, en tu comunidad. Esta gran mano de Dios es la actividad del Espíritu Santo que utilizó el Maestro Jesús antes, o enviándola antes de todos los sitios donde él iba a llevar su enseñanza y su ministerio. Y asimismo tú también puedes llevarla por adelantado para que haga un incendio espiritual de puro amor divino en las mentes y corazones de todos los estudiantes y de todas las personas, para que sinceramente puedan llegar y comprender todo esto. Vamos a ir tomando conciencia de nuestra respiración. Vamos a ir tomando conciencia de todo lo que nos rodea. Y amorosa y dulcemente vamos a ir abriendo nuestros ojos cuando lo deseemos. Entonces podemos visualizar esa llama, ¿verdad? Esa mano de Dios a todo sitio que vayas a llegar, tú mándala por adelantado. Y de algún otro modo tú vas a tener oportunidad de hacer una administración allí. Vas a poder hacer un ministerio, una enseñanza, vas a poder irradiar por lo menos lo que tú sabes, lo que tú entiendes, lo que has comprendido de todo este aspecto. Y hay que visualizarla, por supuesto, gigantesca. O sea, que abarca todo nuestros sitios y todos los sitios a donde vamos. Por supuesto, es una mano cósmica. Y esto es muy importante. En metafísica, los rayos que estudiamos nosotros son rayos cósmicos. Los rayos cósmicos quiere decir, son un plano, el primer plano de manifestación o el primer plano de la creación, que nosotros vivimos en un subplano, en este caso del plano físico, pero el plano cósmico y el plano físico es el 7º plano. El plano cósmico es el plano primordial, original. Entonces, el permiso que se tiene en metafísica para poder realizar los rayos, para hacer este trabajo con la mano de Dios, las visualizaciones, los 7 rayos y demás, es un permiso cósmico, que nosotros aquí sentaditos, ni nadie en su casa, ahorita tenemos la magnitud de lo que estamos hablando. Pero aún así,
qué bueno que estamos, ¿verdad? Porque nuestra mente, por supuesto, es muy, muy sencilla en estos ámbitos. Entonces, eso es así. Y esto es parte del patrón electrónico que tiene este retiro de las ciudades etéricas de Arizona. La mano de Dios como una viva llamarada tocando el mundo externo de la humanidad. Ustedes siempre lleven esa fuerza por adelantado, es muy importante. También otra actividad que hacemos en Metafísica por adelantado es el envío de los ángeles de la llama violeta. Siempre pueden enviar a los ángeles de la llama violeta, en este caso para que les liberen cualquier condición y transmuten antes de que ustedes lleguen ese sitio, condición, lugar que van a contactar. Pero la mano de Dios es siempre a todo sitio para que ustedes puedan llevar todo su trabajo por adelantado. Y esto toca directamente y transforma en el exterior la naturaleza de la humanidad. Esta mano de Dios transforma las cosas en el exterior. Hay cosas, en este caso, que requieren transformaciones en el exterior para que pueda, en este caso, haber una consistencia con el interior. Y eso es de lo que se trata el rayo oro rubí. No sirve de nada decir, yo creo en el bien y yo soy positivo y todo esto, si todo está chueco afuera. ¿Me entienden? No hay una congruencia. Y metafísica es un estudio para llevar el mundo físico de la mano con el mundo metafísico. Tiene que haber una correspondencia entre lo material y lo espiritual. Metafísica, estudiamos metafísica, pero somos bien físicos también porque es un complemento y debe de hacerse un equilibrio en nuestra vida con ese respecto. Y esto es lo que hace la gran mano de Dios. Le da a las personas que toca esa mano las manifestaciones necesarias para equilibrar y lograr ese, digámoslo así, equilibrio entre materia y espíritu. Es tremendo, ¿verdad? Esta mano de Dios, dice acá, la mano de Dios se moverá a través de los vehículos aquietados de cada chela, o sea, cada estudiante, purificándolos y sanándolos. Ustedes acaban de recibir purificación y sanación, bautizando a cada uno con el fuego del amor divino. Eso quiere decir la liberación, ¿verdad? Que ustedes están libres en ese amor divino. Visualícense y siéntense de pie dentro de la ardiente mano de Dios que se extiende desde abajo de sus pies hasta arriba de sus cabezas. Cada dedo es un ardiente rayo del Espíritu Santo irradiando intensamente a través de todo su ser. El efecto de esto será gradualmente sentido incluso en sus cuerpos físicos. Entonces, si les crece alguna parte del cuerpo, me avisan. El cabello sobre todo, ¿verdad? Si pasa algo con su vida y demás, pues nada, pasen el reporte también para ir experimentando con esta mano de Dios, ¿verdad? Y esta mano, por supuesto, ya les dije, hay que enviarla por adelantado. Este patrón electrónico tiene su servicio al mundo pidiéndole a la mano de Dios que vaya adelante, limpiando el camino con amor en cada persona, lugar, condición y cosa que contacten para lograr el advenimiento del Cristo. Es fortísima, por supuesto, es un nuevo servicio para trabajar con todo esto. Dice acá, vamos a justo como lo dice el maestro Juan el Amado, con el ojo de sus mentes, o sea, aquí, siempre en el entrecejo. Incluso recomienda para Mahansa Yogananda cerrar los ojos y tratar de ver a través de la pared aquí de la frente. O sea, como con los ojos cerrados, ¿verdad? Si no se les van a ver los ojos de huevito a medio hervir. Dice, visualicen esta flameante mano de Dios y tengan una fe absoluta en ella, así como el Maestro Jesús la tuvo por el poder del Espíritu Santo para que allanara el camino hacia la presencia de Dios. Este es el proceso que el Maestro Jesús usó para afectar profundamente la naturaleza externa de aquellos a quienes contactó. O sea, el Maestro Jesús usaba esta visualización de la fuerza del Espíritu Santo antes de llegar a cualquier lugar a dar sus enseñanzas. Ya lo tienen allí. Este retiro es particular porque, bueno, Juan el Amado es puro amor, por supuesto, y tiene un gran agradecimiento hasta el día de hoy por el Maestro Jesús y por la Madre María. Él se desvive en elogios, en amor, en cuestiones por estos grandes seres que a pesar de que tienen su retiro, pues Juan siempre les dice, vente de invitado, mira, te invito aquí unas tortas, te invito unos burritos aquí de la frontera de Sonora, ¿verdad? Te invito, invito machaca y todo lo que se vende por ahí, ¿verdad?
Y dice acá justamente que un visitante asiduo que está allí en el Salón de la Llama con Juan el Amado es el Maestro Jesús y la Madre María. Y el Maestro Jesús es justamente el ángel Mica de la unidad, que tiene la función de unir a las conciencias de la mente de todo el mundo, de todas las religiones, de todos los países, y la Madre María. Curiosamente, dice Juan el Amado que la Madre María siempre viste de azul, que siempre, por eso se la viste de azul, porque en realidad ella siempre viste de azul. Y es vamos a ir próximamente a visitar, por supuesto, en conciencia, el retiro de Tierra Santa, donde ellos trabajan directamente con ese rayo del Sagrado Corazón, que tiene una gran importancia. Pero si no los encuentran allá, los encuentran acá, ¿verdad? Aquí en el retiro de Juan, que siempre les tiene allí como invitados especiales en ese trabajo de comunión. Y la música de las esferas es algo, dicen que después de todas las prácticas de transmisión de la llama, de Santo Aliento, de cualquier ceremonia que se haga allí o que estudiantes vayan, se termina con un gran concierto de la música de las esferas, donde pues los maestros interpretan y hacen todas estas presentaciones como grandes sinfonías, y en específico el maestro Lamoray del Rayo de la Armonía está ahí muy presente y en todo esto, ¿verdad? Entonces dice, la música es una radiación muy armónica y sana enfermedades del cuerpo y de la mente. Arizona y California son centros de sanación a través de la música. O sea que todos estos sitios, por supuesto, se expanden estas ondas de armonía, esa sinfonía de las esferas que emana del retiro de Arizona. Entonces ahí ven, Arizona, por supuesto, es el oro rubí, y California es el estado que está a la izquierda de Arizona, como está alargado, ¿verdad? Hacia arriba. Y entonces la influencia de la sanación musical de estos dos, de este retiro, se irradia para estos dos estados que están por acá. Entonces, interesante, ¿verdad? Uno debe viajar sobre esos rayos y encontrarse en el tercero, donde es bañado con la esencia del puro amor divino para conseguir la iluminación divina y luego hacer la voluntad de Dios durante toda la humanidad. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Si las hay, es importante, ¿verdad? Porque vamos a empezar a realizar nuestro santo aliento. Recuerden que el santo aliento número 1 se hace para traer la cualidad del retiro a donde quiera que ustedes se encuentren. Haces como un jalón al telón desde ese retiro para que llegue a ti, y por supuesto te cubre a ti y a tu comunidad, y eso beneficia a todos. Y aparte se pone a girar, en este caso, la transmisión de la llama por todo el mundo. Eso es muy importante saber lo que es cuando nosotros nos quedamos sin aire y ese rayo se empieza a proyectar por el mundo, digámoslo así, de oeste a este. Que sería en este caso contrario a como, digámoslo así, gira el sol, ¿verdad? De este a oeste es como va la transmisión de la llama. ¿Alguna duda? Cuando inhalamos, por supuesto visualizamos el rayo, que es un rayo rosa con radiación rosa y encendida que está por acá, y luego visualizamos cómo se absorbe dentro de nosotros, nos funde completamente esa llamarada, luego se expande y visualizamos cómo sale, por supuesto, por todos los poros de nuestro cuerpo. Llena todo el sitio donde nos encontramos y cuando nos quedamos sin aire, eso se expande para todo el mundo. ¿Vamos bien? Sí. Y esto, por supuesto, tiene que ver con este retiro y en este caso vamos a trabajar la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Es la propiedad que tiene esta llama. Muy bien, pues vamos a comenzar inhalando. Yo soy inspirando la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Reteniendo, yo soy absorbiendo la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Exhalando, yo soy expandiendo la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Descansando, yo soy proyectando la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Inhalando, yo soy inspirando la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Reteniendo, yo estoy absorbiendo la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Exhalando, yo estoy expandiendo la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Descansando, yo estoy proyectando la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Inhalando, yo estoy inspirando la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad.
Reteniendo, yo soy absorbiendo la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Exhalando, yo soy expandiendo la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Y sin aire, yo soy proyectando la llama del amor incondicional en servicio a la humanidad. Inhalando, yo soy inspirando la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Reteniendo, yo soy absorbiendo la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Expandiendo, yo soy expandiendo la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Y sin aire, yo soy proyectando la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Visualizamos la mano de Dios. Inhalando, yo soy inspirando la llama del servicio victorioso del Dios al hombre desde Juan el Amado. Reteniendo, yo soy absorbiendo la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Exhalando, yo soy expandiendo la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Descansando, yo soy proyectando la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Inhalando, yo soy inspirando la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Reteniendo, yo soy absorbiendo la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Exhalando, yo soy expandiendo la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Descansando, yo soy proyectando la llama del servicio victorioso de Dios al hombre desde Juan el Amado. Gracias, Padre, que así es. Muy bien, pues bueno, este proceso, por supuesto, de respiración rítmica nos trae mucho bien, nos trae bienestar y nos trae esa manifestación de todas las cualidades de este retiro. Para finalizar, bueno, nos dice Juan el Amado, cuando juntos alcancemos a la humanidad con las vibraciones sanadoras del amor y logremos manifestar una nueva Jerusalén sobre este planeta, que los benditos rayos del Espíritu Santo revelen en cada uno la armonía del verdadero ser y que la mano de Dios vaya delante de ustedes, revelando el poder del amor para elevar las vibraciones de toda vida en todas partes. Que así sea. Y así es. Gracias, Padre. Bueno, pues de eso se trata toda esta actividad del retiro del día de hoy, el retiro de las ciudades etéricas de Arizona. Si hay preguntas, pues es el momento para realizarlas. Y si no, bueno, continuaremos con todo este propósito de estudio metafísico que hemos llevado y bueno, seguiremos llevando a cabo con las enseñanzas de los grandes maestros y de todos estos grandes seres que se encuentran en el libro de la vida. Ya saben ustedes que este libro está disponible para ustedes y pueden estudiarlo, pueden entenderlo, practicarlo y bueno, con base en eso nos va a ir muy bien y cada vez mejor con todas las enseñanzas que practiquemos. Entonces, pregunta Joe que si hay algún retiro en Alaska. En Alaska no hay un retiro en específico, pero es donde hay, digámoslo así, una conexión con los 7 rishis de la Osa Mayor. De hecho, la bandera de Alaska es la bandera que tiene los 7 rishis. La Osa Mayor está allí porque es de donde están en contacto directo. Entonces, sería más que un retiro como un punto de anclaje a todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está todo esto. Y, por supuesto, que estamos con todo esto. Gracias a todos los que han escrito. Gracias por escribir, por decir de dónde nos saludan. Y, bueno, con base en eso es que podemos tener más enseñanza al respecto de esto. Pregunta Diana. ¿De qué hora, a qué hora va uno a los retiros etéricos? Diana, Dios no tiene horarios de oficina. Los retiros etéricos, acuérdense, están más allá del tiempo y del espacio. Esto quiere decir que a cualquier hora es buena, en cualquier momento es bueno y puedes aprovechar
para conectarte con ellos cuando gustes. No hay ninguna cuestión al respecto de ello. Entonces, con todo lo anterior dicho, pues vamos a llevar a cabo la pregunta mágica del día de hoy, que bueno, podrán responder tanto ahora como en las distintas, a lo largo de toda esta semana. Obviamente la propuesta es que toda esta semana, pues todo el grupo de estudiantes que está estudiando el libro de la vida pueda pedir el retiro etérico de las ciudades etéricas del Juan el Amado. Ahora sí que les vamos a hacer montón, pero no hay problema porque son muchas ciudades. Entonces hay espacio para todos allí, y en todo este propósito, por supuesto, de irnos conectando, de ir encontrando Shambhala interior. Nos vamos, todos cabemos y todos tenemos un lugarcito allí en esta conciencia divina interior del gran yo soy. Y les pedimos que esta semana expliquen cómo funciona la mano de Dios, en sus propias palabras, ¿verdad? Que es lo más bello cada vez que ustedes participan, siempre cómo ustedes han percibido todo esto y que ustedes hablen exactamente como lo hacen usualmente. Bueno, todo esto tiene material de apoyo. Está el ebook del libro de la vida de los maestros ascendidos. Hay una suscripción de audiolibros y el playlist de actividades junto con todas las que llevamos en el Centro Metafísico. Yo les quiero agradecer muchísimo por toda su amabilidad, por todo su cariño, por estar presentes aquí en todos los sitios también donde nos saluden. Nos encontramos a la próxima emisión y que la pasen muy bonito.